Ese melanoma maligno que muchas veces comienza con una peca oscura, que no te das cuenta porque no molesta, No, pues. va creciendo y la gente cuando busca la consulta es porque ve algo oscuro, algo anormal. Tengo el gusto de estar con el doctor Clevero Yae, dermatólogo, y vamos a tratar este tema de reacciones alérgicas al vacunarse. Además, todo sobre el primer caso de viruela de mono confirmado en Estados Unidos. Mi querido doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Estos son todos temas importantísimos. ¿Hay alergias al vacunarse, doctor? Bien, en primer lugar agradecerle nuevamente por darnos este espacio en tu hermosa radio, ¿no? La más Radio candente. Fuego, la más caliente de todas las radios. Candente, oiga, qué caliente. Caliente porque es fuego, ¿no? Dice, es radio fuego, es caliente, ¿no? Caliente en Caliente, todo caliente. aspecto. Claro, entonces. Ok. Bien. Ya, vamos. El tema, yo quiero comenzar primero, Marielita, llamando a todo el pueblo ecuatoriano que gracias a Dios, con el nuevo presidente Guillermo Lasso se ha dado el gran impulso en tan corto plazo que no lo pudieron hacerlo el presidente Moreno y que ahora hemos tenido la gran oportunidad de tener una gran vacunación masiva y probablemente seamos un país modelo de vacunación que nos está permitiendo, ojalá, alcanzar un porcentaje alto de personas que se vayan a vacunar. Esto permite que, Mariela, permite en primer lugar de que uno se proteja y a la vez permitir que se protejan los que están alrededor de nosotros, permitir de que no terminemos en una hospitalización o en una UCI o terminar muertos. Ya hemos experimentado actualmente qué persona no ha tenido algún problema familiar muy serio. Y gracias a que tenemos esta oportunidad de vacunarnos con cualquiera de las vacunas que tenemos disponibles en el país, sea esta la que sea y de la procedencia que obviamente tiene que ser aprobada por la FDA americana, nos da la oportunidad de poder vivir un poco más relajado. Un poco más relajado, no hay duda, doctor. Vale la oportunidad de decirlo que más o menos realmente estamos ya en Latinoamérica dentro de los primeros lugares de Imagínate tú, vacunación, en poco tiempo, ¿no? siendo el país que estábamos en último lugar, que obviamente acuérdese que estábamos peleando con otro país vecino del desastre, que a pesar de eso tuvimos en Guayaquil una gran organización por parte de la alcaldesa, porque hay que darle el mérito a ella de lo que ella hizo y que no hay que olvidarlo jamás porque lo que ella hizo entregando prácticamente su físico, exponiéndolo y exponiendo a todo ese equipo médico que tiene el municipio, se logró controlar de alguna manera ese gran brote que ni siquiera en otros países lo pudieron controlar. Y con esto, que es la vacunación, que estoy completamente seguro de que el presidente Lasso no es que va a llegar a los 9 millones, va quizás a aumentar mucho más ese porcentaje porque le conviene que el país se active económicamente porque es la única manera de salir adelante. Muchas empresas han quebrado, Mariela, mucha gente no tiene dinero. Entonces hay que empezar vacunándose para que puedas trabajar y de esa manera salir adelante. Lo que pasa es que Pero una persona que no se vacune ya crea un caos, sí, porque la cadena es tan dramática y tan fea que tú contagias a una persona y luego puedes contagiar a muchos más. yo no La vida entiendo, a toda una comunidad. yo no entiendo y esto yo lo comparo con lo siguiente. Yo quisiera saber qué madre o padre no vacuna a su hijo de la triple. Exacto. Quiero saber quién se niega cuando es la campaña de vacunación para los niños, no llevar al niño a que le pongan la triple. Porque si estamos como antivacunas, yo le diría, no lleves al niño a vacunarlo, porque no es que tú eres un antivacuna. Sin embargo, los llevan a los niños a vacunar. ¿Por qué? Obviamente por prevención y sobre todo una de las enfermedades más importantes que es la polio. Entonces, no lleven los niños a vacunar entonces. Si tú no estás de acuerdo con la vacuna, tampoco deberías de vacunar a tu niño. Pero si lo vas a llevar a vacunar, entonces tú vacúnate con algo que obviamente te puede quitar la vida.
no es que te va a quedar imposibilitado, te puede quitar la vida. Entonces la gente tiene que cambiar el aspecto, ya esto de los mitos de la vacunación debe de salir de nuestro cerebro y de no estar escuchando un grupo de gente ignorante, porque son ignorantes, que tendrán sus intereses o mala fe o por su propio per se de conocimiento, de no permitir que la gente entienda de que esto es parte de nuestra existencia y tenemos que aprender a convivir con esta enfermedad, pero vacunados. De esa manera nos protegemos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la Es una mayoría de los pacientes... presunción, lo que ellos, la gente que no se quiere, presume que no sirve, que le ponen el chip acá, que por acá. Es una presunción que no hace realmente bien al mundo entero. Así que yo creo que el caos es terrible. En todo caso, claro, yo te digo lo siguiente, ¿qué pasa ahora con las vacunas? Que lastimosamente, así como hay los antivacunas, cuando se vacunan, ¿no? Generalmente la gente, por la psicosis mismo de lo que lee, en ocasiones vienen y dicen, doctor, es que me pica la piel y yo creo que es por la vacuna, ¿no? Entonces comienzan a relacionar patología alguna post vacuna. O muchas personas dicen, oiga, con la primera dosis no sentí nada, no me pareció nada, pero todo es que me puse la segunda dosis y comencé a sentir ronchas. Yo le quiero decir que cualquier medicamento o cualquier vacuna, sea esta la que sea, puede provocar efectos adversos que generalmente la mayoría de ellos, por no decir todas, son leves, son transitorias y muchas de ellas no requieren de tratamiento. Veamos, por ejemplo, todo el mundo se vacuna contra la tuberculosis, ¿no, verdad? Imagínate, eso es parte obviamente de la vacunación integral de nuestro país para prevenir de la tuberculosis. Y muchos que se han puesto esa vacuna, que se la ponen todas las personas, pueden tener reacciones locales, es decir, donde tú inyectas puede haber inflamación, puede haber edema, puede haber dolor, puede haber picazón, que eso es normal, porque la vacuna, ¿qué es? No es otra cosa que una sustancia en la cual lleva un virus activado o modificado y que tiene excipientes, es decir, sustancias agregadas que permiten de que el virus o la vacuna llegue al lugar y tenga su efecto. Probablemente, igual como pasa de las alergias en común, de que si usted abre un atún enlatado, el atún enlatado tiene conservantes y preservantes. Y me va a decir usted, doctor, cada vez que como atún enlatado me enroncho. Pero cuando yo compro atún en el mercado y me lo como, no me pasa nada. ¿Por qué? Por los conservantes o los preservantes en que su organismo probablemente tenga esa susceptibilidad, que no lo vamos a saber hasta cuando sucede. Ok, eso es importante saberlo, pero también es cierto que queremos identificar alguna alergia que sí se dé por las vacunas en general, que usted lo haya visto en consulta como dermatólogo. Claro, por ejemplo, una de las reacciones que suelen manifestarse muchas veces son la aparición de roncha o de urticaria. Y esto es lo que se ha reportado en todos los estudios, que incluso han habido, disque entre comillas, muertes por angioedema o por asfixia o porque han habido problemas de coagulación intravascular diseminada brusca. Pero vuelvo yo a insistirte, ese no es el factor común de todas las vacunas. Acordémonos que con cierta vacuna prohibieron la misma OMS y FDA parar para que revisaran el tema, sobre todo de los componentes que tenía la vacuna. Y obviamente volvieron a refabricar y lanzar. Pero esto no significa que es el factor común de todas las vacunas, ni tampoco como mucha gente dice, es que si no me pongo esa vacuna, yo no me vacuno. Es que todas son lo mismo, son factores denominadores comunes que varían de una a otra, pero eso no significa. Imagínate tú de que yo tengo pacientes
con dermatitis atópica, alérgicos que se han vacunado y no les ha pasado absolutamente nada. Pacientes con psoriasis y no les ha pasado nada. Pacientes que tienen cáncer y no les ha pasado nada. Diabéticos y no les ha pasado nada. Entonces, ¿embarazadas, doctor? No, embarazadas sí, no he tenido yo ni conozco bien, sería bueno preguntarle a un ginecólogo. Ginecólogo, perdón. Claro, pero dentro de mis pacientes que son patológicos y que tengan un proceso inflamatorio, yo les he mandado a vacunar y no han tenido en lo absoluto, máximo el dolor del brazo, que se le pone un poquito rojo, pero todo eso es transitorio. Es verdad, todos los reportes que existen de efectos adversos a la vacuna, sean estos reacciones inmediatas después de la vacunación o tardías, es decir, después de 8 días, todos estos porcentajes son extremadamente muy bajos, que incluso podrían estar relacionados con alguna patología agravada. Por ejemplo, hay pacientes que comentan de que con la vacuna le aparece vitiligo o le aparece psoriasis o le aparecen erupciones muy parecidas al acné o se enronchan totalmente. Entonces, habría que determinar si está relacionada con el uso de la vacuna o no. Hasta ahora, en la clínica dermatológica Yagüe, los pacientes que se han vacunado máximo se quejan de una serie de sensaciones en la piel o picor, más no de nada patológico grave como para decir, oiga, hemos tenido en la semana 15 que se les cae el pelo y se enronchan y se les caen las uñas. No, 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 no. No hemos tenido todavía casos así como para poder alarmar. Pero puede darnos algunas contraindicaciones, o sea, cosas que realmente no deberíamos hacer luego de vacunarnos, o sea, algo que está totalmente prohibido. Normalmente cuando usted se aplica una vacuna, yo lo que generalmente sugiero es un reposo relativo durante las primeras 24, 48 horas, porque generalmente en esas primeras 48, 72 horas, la vacuna comienza a hacer su acción y hace una acción inflamatoria para que los anticuerpos comiencen a producirse y de esa manera comenzar a protegerlo. Pero acordémonos de que la primera vacuna generalmente no te provoca casi síntomas porque recién tu organismo comienza a fabricar anticuerpos. Ya con la segunda, ya teniendo una carga de anticuerpos neutralizantes mayores, con la segunda aumenta. Entonces muchos, claro, han pasado mal, se han sentido mal, que la tos, que el malestar, que la fiebre, propio por el mismo efecto de la vacuna, que es transitorio y que muchas veces, si te sientes muy mal, un paracetamol es suficiente como para calmar, pero es transitorio, no es para alarmarse. La gente lo que pasa es que en ocasiones exagera, ¿no? Me tumbó la vacuna. Doctor, ¿y por qué hay que bañarse luego de vacunarse? Como a los niños. ¿Por qué? ¿O es un mito? Es un mito. O sea, es un mito que no tiene nada que ver, o sea, la vacuna va dentro del músculo, no es que la pones afuera. O para bajar la temperatura si te sube un poco la temperatura. Usted utiliza el baño de agua fría cuando está con fiebre, no es el agua fría antes de que aparezca la fiebre, o sea, usted lo utiliza ya es cuando está con fiebre. Pero ya son mitos, ya la gente se va llenando de cosas que obviamente pues no tienen nada que ver. Ese reposo implica el hecho de que no levantes pesas, de que no te hagas ejercicios extremos, porque obviamente después si te pasa algo, si tienes por aquí un dolor, un hinchazón, obviamente te pones a hacer ejercicios extremos durante 48 horas. Claro, entiéndase que la vacuna es un medicamento, por decirlo de alguna manera, que está inyectado en el músculo y que va a circular por sangre. Y obviamente, pues como todavía no se sabe, porque todas las cosas que van apareciendo nuevas, va apareciendo posterior, porque estas son cosas recién conocidas a medida que van pasando. Pero no te vas a poner a beber licor después de que te vacunas. Eso le iba a preguntar. Ahora, supuestamente no hay que beber licor después de un mes. El problema es que no hay nadie que quiera transar a eso, ¿no? No, pero bueno, después de un mes, usted si quiere tomar una copa de vino, qué sé yo, tomarte una copa de vino, o sea, que no. Sí, doctor, pero la gente no espera un mes
para volver a tomarse algo. Sí, pero no te vas a trancar ahí una java, ¿no? Pero si quieres tomarte una copa de vino, probablemente una cerveza, bueno, quizás, ¿no? Estoy Pero al yo, aire, Israel, estoy al aire, llámame ya mismo. pero sin embargo, pues hay que Perdón. tratar de evitarlo dentro de lo que tú puedas para que de esa manera no tengas quizás ninguna alteración, aunque no está reportado, pero cualquier vacuna, que es un medicamento, tienes que mantenerte relajado, tranquilo, trabajar lo normal y tratar de evitar todo, o ejercicio físico forzado y beber licor, porque obviamente pues Ok, puede interferir. pero a ver, pero para que tenga una justificación real, ¿qué hace el licor? ¿Por qué razón le molesta al cuerpo el tomar licor luego de una vacuna? ¿Porque no la asimilas bien o porque puede haber un choque, una reacción no adecuada para el cuerpo? ¿Qué es lo que pasa? Cuando normalmente con estas vacunas, que vuelvo a insistir que no sabemos cuál es su evolución, porque no sabemos si ellas interactúan con algún medicamento o interactúan con el Pero alcohol. pasa con todo, doctor. O sea, con todas las vacunas uno tendría que tener Sí, pero, el mismo cuidado. sí, pero estas vacunas, acordémonos que su ingeniería genética, por decirlo de alguna manera, sus diseños Ajá. son totalmente diferentes a las que obviamente son las vacunas Algunas, ¿no? tradicionales. Algunas, algunas. Claro, o sea que hay mucha ingeniería genética, o sea, esto fue muy rápido, si no hubiéramos tenido conocimiento de ingeniería genética o gente que obviamente sepa la parte biomolecular, probablemente no estuviéramos como estamos. Entonces, las finales incorporan sustancias que no conocemos bien su diseño, porque no lo conozco bien, pero no sabes cuál es la evolución que va a tener después con ciertos medicamentos. Lo que sí sabemos es de que a medida que se va vacunando la gente, en el promedio mundial de millones de personas ya, estamos viendo que los porcentajes de efectos colaterales y adversos graves es prácticamente muy, pero muy Para bajo. la muestra tan grande que se ha manejado en el mundo, doctor. Demasiado millones, ¿no verdad? Exacto. Porque De mira, acuerdo. hay gente que se aplica la triple o la de la varicela y sin embargo le da varicela después, porque no a todos que se aplican la triple están exentos de puedan provocar una varicela. No sabemos cuál va a ser la evolución con el tiempo, vamos a ir aprendiendo un poco más de la vacunación. Lo que sí debemos estar completamente seguros de que la primera arma en este momento del ser humano para poder vivir, por lo menos Enemigo invisible. así es, durante las primeras 24 horas en existencia cada día, es la vacunación. No te vacunas, eres prácticamente ya, estás fuera de la esfera normal de lo que nos compete los seres humanos convivir relajadamente para poder existir y seguir adelante. No te vacunas, pues mira, llegará un momento en que tú mismo tendrás que aislarte No porque te te va a dar vacunas, mucho miedo, ¿no? quédate en casa. Si no te vacunas, quédate en casa. Claro, porque no, además por él, ¿no? Porque esa persona no vacunada va a estar mucho más vulnerable en una reunión de vacunados, porque el vacunado podría ser asintomático, protegido, pero el no vacunado no tiene nada y ese, si pesca el virus, tenlo por seguro que termina en una hospitalización o en una unidad de cuidados intensivos. Doctor, esto de la viruela del mono, recién lo escucho acá. Cuénteme de qué se trata rapidito, por Bien, favor. Marielita, esto, acordémonos que una vez hablamos del hongo negro, ¿se acuerdan? Las redes sociales, Sí, que es no son otra, desagradable ese tema, ¿no? Me las redes acuerdo que me pone la sociales piel de gallina. no son otra cosa que un medio de transmisión de muchas cosas. Y esto más o menos digo yo es como el doctor Google, ¿no? El 90% de lo que dice el doctor Google es mentira. Las redes sociales, todo es que aparece alguien que dice de que apareció el virus de Marte o de Júpiter y a la gente obviamente lo toma como que está en todo el mundo. El virus de la viruela del mono, que así se denomina, no es otra cosa que un pox virus. Es un tipo de virus, de los tantos pox virus que hay, que generalmente el primer caso se lo reportó en el año 1970 en un niñito que ya Ya. terminó. Y esto es una infección
que hasta cierto punto podríamos decir endémica de Nigeria, en el Congo, bueno, la antigua República del Congo, de allá es. Y esto es un virus propio del simio que lo transmite a otros animales y el contagio puede ser de animal a humano o de humano a humano y se transmite por contacto de las gotitas de saliva o de la parte del contacto de fluidos corporales. Es un virus que, si bien es cierto, ha migrado a Inglaterra, a Estados Unidos, no es que existe una epidemia, ni peor una pandemia de ese virus. Hay reportes aislados de muerte, probablemente por la parte inmunológica. Esto se presenta con fiebre, malestar general y una erupción muy parecida a la viruela, que ya no existe en el mundo, que aparecen como unas vesículas o unas ampollas. No podemos relacionar COVID con el virus de la viruela del mono, del mono, del simio, que son cosas que pueden coincidir probablemente porque es un proceso viral, pero que no es que está regándose ya en el mundo, no, esto ya ha existido. Se dice que después de 30 años se ha vuelto a reactivar porque se vacunó en aquella época con una vacuna, desapareció en Nigeria, pero está latente en Nigeria. Y como se han reportado últimos casos, incluso hay uno en China que dice que se ha muerto, cuidado lo que se denominan falsas alarmas. Que no todo lo que aparezca y parece ser es. Entonces hay que tener mucho cuidado de no estar viendo algo parecido y decir que eso es el virus de la viruela del mono. ¿La viruela del mono mata? Bueno, normalmente ese tipo de virus no es tan más grave que la viruela per se o la clásica que había hace muchos años. Sin embargo, si su sistema inmunológico está estropeado, está fatal, cualquier virus te puede complicar la vida. Y ese virus que puede en un momento determinado tener complicaciones respiratorias, cardíacas, igual como el virus de la varicela. El virus de la varicela en un paciente que tiene HIV, que no esté bien protegido y muy descompensado, puede incluso provocarle un proceso sistémico, la varicela. Entonces, cualquier persona que tenga su sistema inmunológico deprimido y encima tenga enfermedades, hipertenso, diabético, etcétera, y te coja el virus, te puede obviamente complicar y que puedes terminar muerto. Pero no es que el virus del mono en este momento es otra patología más que tienen los seres humanos. Ya, ahora, ¿la viruela del mono tiene que ver con la viruela clásica? ¿Tiene alguna relación, así como los COVID, que son primos hermanos? O sea, ¿tienen alguna relación? Pertenecen al grupo de los pox virus. El pox virus es el nombre, igual como decir el SARS, ¿no? ¿Cómo se llama? Pox virus. P-O-X-B-I-R-U-S. Pox virus. Exacto. Son varios. ¿no? Es una clasificación más o menos extensa. Y haga de cuenta que uno de ellos es, ¿no? Que le llaman el virus de la... Pero tendría que ver el resurgimiento de este virus, que antes no estaba en Nigeria, como usted dice, estaba muy localizado, muy endémico de ese lugar. Está en el mundo tal vez por los antivacunas, digo yo, porque tal vez no se han vacunado contra la viruela o contra otros virus. Y ahora sí, porque se ha visto que la gente que realmente no se quiere vacunar ni contra la viruela, varicela y todo eso, sí es un problema en el mundo, porque supuestamente ya estarían erradicados, pero pueden salir pues otros brotes de estas enfermedades supuestamente erradicadas por los antivacunas. Sí, bueno, este es un gran problema. Por ejemplo, el virus de la influenza, por ejemplo, ¿no? En los Estados Unidos es prácticamente algo obligatorio porque son ellos los que tienen mayor cantidad de incidencia. Usted me acaba de decir que usted prácticamente a su personal lo tiene así. Debería de ser así. Eso se llaman programas de vacunación. Por ejemplo, el virus del papiloma humano. En todas las partes del mundo se vacunan a los niños y a las niñas de 9 años a 12 años de edad para prevenir el virus del papiloma humano. La gente no entiende de que esos son sistemas preventivos de salud. Y si comenzamos a estarle buscando la parte negativa de algo preventivo,
Cuando tengas la enfermedad no te vas a acordar y vas a decir por qué no lo hice, porque esa es la peor tontería. Entonces es importante saber eso. Para finalizar, doctor, cuénteme algo. ¿Cuánto tiempo hay que esperar entre una vacuna y otra? Es decir, por ejemplo, en un caso que una mujer quiera vacunarse contra el papiloma humano y luego le toque vacunarse ya contra el COVID. ¿Cuánto tiempo o diferentes vacunas? Si te quieres vacunar contra el neumococo, que también hay que vacunarse cada cierto tiempo, creo que cada 7 años aproximadamente, o te quieres vacunar contra el otro SARS que uno se vacuna, influenza que uno se vacuna todos los años. ¿Hay un tiempo adecuado para esperar entre vacuna y vacuna? Yo, Marielita, siempre digo de que hay que siempre tener prioridades. La primera prioridad es este virus. Exacto. Esta es la primera, o sea, eso olvídate el resto, porque el resto no te va a matar. Este sí te va a matar. Entonces, primero esta, esperas el tiempo indicado para la segunda dosis, que varía de una vacuna a otra vacuna. Te esperas un mes, 2 meses que ya fabriques anticuerpos. Hay que medirse los anticuerpos neutralizantes en sangre para saber los niveles de anticuerpos. Y después de unos tampoco asustarse si no tienes 2.000, 3.000 de anticuerpos, obvio, porque hay gente que genera, linfocitos T y otro tipo digamos... A partir de 800 en adelante ya podríamos decir que por lo menos tienes una capacidad de formación de anticuerpos que te permite un poco protegerte, ¿no? Ya. La vacuna te permite que si te contagias no termines en una hospitalización o en una UCI. Eso es lo que te permite la vacuna. Doctor, perdóname, lo interrumpí. Hay que esperar entonces a la segunda dosis de COVID, hay que esperar un mesecito más para poder tomar otras decisiones de adultos. Ojo, estamos hablando de adultos, no de las vacunas de niños que hay que hacerlas todas y a ellos todavía no se los vacuna de COVID. De adultos, si ustedes quieren ponerse otra vacuna, hay que esperar un mes después de la segunda dosis de la vacuna. Más o menos, yo esperaría unos 2 meses aproximadamente para que ya se instale toda la fabricación de los anticuerpos, para que puedas ingresar otra vacuna y de esa manera poder ya generar, porque las vacunas son específicas, ¿no? Entonces te vacunan y los anticuerpos se forman para ese tipo de virus. Entonces no hay que esperar siempre tiempos prudenciales para hacer cualquier otro tipo de vacunación. Pues sí, les juro que es la última pregunta. El otro día me enteré del caso de una persona que tuvo un cáncer en el dedo gordo. Le comenzó con una mancha oscura debajo de la uña, ¿ok? No es la primera vez que escucho esto. Alguna vez a alguien le escuché que esta mancha oscura la había tenido en la zona pélvica, de hecho entre los labios, ¿ok? Pélvicos, lo cual significa que son lugares muy difíciles de detectar, incluso cuando uno se hace una consulta al dermatólogo, que usted, como ya me lo hace siempre, voy a ir otra vez, doctor, para que me vea con lupa de pe a pa, de arriba a abajo, obviamente, pues muchas veces hasta a ustedes se les puede saltar el ojo o virar el ojo, y un lugar tan íntimo o un lugar tan escondido como debajo de la uña son lugares donde estás condenado a que cualquier cosa evolucione sin que tú lo puedas controlar porque no lo ves. Bien, eso se llama melanoma maligno o melanoma de Hutchinson. Ese melanoma maligno que muchas veces comienza con una peca oscura, que no te das cuenta porque no molesta, va creciendo, y la gente cuando busca la consulta es porque ve algo oscuro, algo anormal. Y claro, cuando haces la biopsia te das cuenta de que es un cáncer y ahí comienza toda una gran tragedia, porque ahí tienes que amputar ese dedo, dependiendo si es en el dedo, amputar el pie, si está en la planta del pie o en el dorso, terminas haciendo un vaciamiento ganglionar de esa zona y claro, una serie de exámenes, resonancia, marcadores tumorales, etcétera, etcétera. El gran problema que tenemos en este país, y ya con nuestra alcaldesa Cintia Viteri, el programa obviamente que hemos hecho de fotoprotección y prevención de cáncer de piel, hemos dado ya bastantes campañas y la gente tiene que entender, cualquier peca oscura que se observe es preferible ser observada por un dermatólogo para que determine su naturaleza, si es benigno o maligno. Y es importante que la gente sepa de que hay un término que se llama autoexamen. La gente tiene que aprender a examinar su piel una vez a la semana, igual como hacen las mujeres que palpan las mamas
la verdad que hay que tocar las mamas para detectar si no hay algún bulto. Igual en la piel, la mujer y el hombre tienen que tener autoexamen. Es decir, un domingo, su pareja desnudo lo ve con una lupa, todo, incluyendo partes íntimas, región anal, boca, dedos, de manos y de pies. Y de esa manera es una forma preventiva que lo puedes hacer. Y cuando vengas al dermatólogo, el dermatólogo está en la obligación de examinarte completamente. El gran problema es que usted viene por la caída del pelo y yo le digo a usted, por favor, quítese toda la ropa que la voy a examinar toda. Entonces, la parte de la cultura no permite, porque si no te va a decir, oye, doctor, ¿y qué le pasó a usted? Si vengo por la caída del pelo, no sabe que muchas veces los cánceres de piel se descubren fortuitamente. Fortuitamente. Quizás en una consulta médica, que usted venga por la caída del pelo y le encontraron que en el labio mayor de su vagina tiene una peca oscura, que ya es un cáncer y que ni siquiera se ha dado cuenta porque no se lo puede observar y ya lo ha tenido por mucho tiempo. Y los ginecólogos, es verdad, ellos cuando ven algo anormal, ellos también lo comentan. Pero ¿quién revisa el ano? El ano nadie lo revisa, menos cuando vas donde el proctólogo por un hemorroide. De ahí nadie revisa ano. Sería bueno que las personas que se depilan, que le digan a la persona que te está depilando, pues obviamente que te revisen, ¿no? Porque tienes que tener confianza para esas cosas también. Es que es una revisión. La parte dermatológica ya, Mariela, ha cambiado mucho. Se dice que usted, después de los 40 años de edad, igual como hay que hacerse el eco de mama y después de los 50, la mamografía, usted tiene que tener una revisión de su piel, de pelo y de uña una vez al año. Esa forma de revisión te permite a ti ver si existe algo que quizás usted ni siquiera le ha dado la importancia, ni siquiera lo ha notado, y probablemente comencemos ya a ver un carcinoma in situ incubándose, y de esa manera ya prevenir que sea eso un bulto mayor. Entonces, la gente debe entender eso. Hay una cosa que es muy importante, que si eso pasa en la uña del pie, en las uñas del pie, cualquiera, también sería bueno que de repente las mujeres vanidosas que nos encanta estar con las manos, sobre todo, con los dedos de los pies, sobre todo las uñas de los pies pintadas, pues habría que dejarlas un tiempo sin pintar para ver qué está pasando dentro de la uña, ¿no? No sé, doctor. Yo siempre le digo a mis pacientes que cuando el pintarse las uñas es un efecto cosmético para obviamente te vean bien y tú verte bien. Pero si en este momento tú estás trabajando y la gente lo que menos quiere es ver y estar un poco más alejado, trate de no utilizar cosméticos en las uñas. Máximo un brillo probablemente para que permita a uno ver lesión cualquiera. Pero uno tiene que aprender a revisar su piel. De esa manera... Doctor, ¿cómo va a salir una peca debajo de la uña si el sol no da allí? No. En la zona pélvica, ¿cómo? Nada tiene que ver el melanoma. El melanoma maligno, que generalmente, si bien es cierto, el sol interviene para poder activar o agravar, la parte genética juega un papel determinante, porque el melanoma maligno primario, es decir, per se, cuando comienza por primera vez, de repente, por tu genes, puedes hacer que los melanocitos cambien de comportamiento y se hagan anormales. No es que necesariamente tienes que recibir el sol en esa zona para relacionarlo. No. El sol es un factor que obviamente predispone al vaso celular, al espino y al melanoma. Pero el melanoma tiene otra figura más heredofamiliar y genética, es decir, tu parte obviamente genética, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Creo que le he sacado el jugo. Muchas gracias por estar siempre dispuesto, Doc. Gracias, Marielita. Un beso. Chao, mi Doc. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, UTEC, Pharmaton, Maggi, Engistol y Neurexan, VitaFoss,
Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, municipio de Guayaquil y Payless.